vez de avanzar para adelante vamos para atrás. No puede ser, pobrecito del Estado de México, que ya tiene varios años sufriendo este maldito cáncer que se llama inseguridad, porque me da muchísimo coraje que mientras unos se van a ganar la vida honestamente, otros sinvergüenzas van a quitarles eso que con tanto esfuerzo consiguen. Que no ven que el país está en una situación crítica para que salgan con mamadas como esas. La gente del Estado de México todos los días. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este será un tema que desde hace varios años había dejado pasar, pero apenas en 2020 empecé a reconsiderarlo ya, debido a que los diversos acontecimientos que han sucedido en el Estado de México, y era hora de dedicarle un video. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad el Estado de México se ha convertido en un lugar que está enfermo? Todo depende de las diferentes opiniones, pero bueno, en este video vamos a repasar qué es lo que está pasando en el Estado. Muchas veces nos quejamos de que en nuestro lugar de nacimiento ocurren cosas que no nos dejan en la mayoría tranquilos, especialmente si eres de esas personas que nació en un país o ciudad donde los conflictos y guerrillas son el pan de cada día, o en aquellos lugares donde los bienes comunes que muchos de nosotros incluso no aprovechamos, bien se convierten en un auténtico lujo que es casi imposible y de manera peligrosa conseguirlos, mientras que para nosotros lo es muy sencillo y seguro, o en aquellos lugares donde todavía las tradiciones arcaicas siguen causando un estilo de vida terrible, como el claro ejemplo de lo que está pasando en Afganistán. Sin embargo, aquí nos vamos a alejar de este tema, ya que nos vamos a enfocar más en los asuntos nacionales, y especialmente con el estilo de vida del ciudadano promedio nacido en el Estado de México, el cual está dentro del área metropolitana del país debido a su cercanía con el Ciudad de México. Pero, para los que no saben qué es el Estado de México y por qué es tan importante, bueno, trataré de resumirlo de una manera muy concisa. El Estado de México es uno de los 31 estados que conforma actualmente el territorio nacional. Su capital es Toluca de Lerdo y la ciudad más poblada del estado es Ecatepec de Morelos. Con más de sus 15 millones de habitantes, es considerada la entidad mexicana con mayor número de habitantes, de los cuales 2/3 se concentran en la zona metropolitana del Valle de México. Este estado está ubicado en el centro-sur del país, colindando con los estados de Querétaro, al noreste con Hidalgo, al este con Tlaxcala, al sureste con Puebla, al sur con Morelos y la Ciudad de México, y al suroeste con Guerrero y al oeste con Michoacán. Este estado se fundó el 2 de marzo del año 1824. Es uno de los estados fundadores de la Federación. Para distinguir a los ciudadanos del país llamados mexicanos, se les opta por llamar mexiquenses. En el territorio del extinto Imperio Mexica se encuentran orígenes del estado que mantuvo una división política de la Nueva España durante el periodo colonial español. La Ciudad de México fue elegida como la capital de la nueva nación después de la independencia. Fuera del estado, fue separado su territorio, partes del estado, y se separaron para formar los estados de Hidalgo, Guerrero y Morelos años más tarde. Estas separaciones territoriales han conferido al estado el tamaño y la forma que tiene, con el valle de Toluca al oeste de la Ciudad de México, y una saliente que se extiende por el norte y al este de la entidad. El Estado de México aporta el 9.8% del Producto Interno Bruto Nacional y es una de las entidades más industrializadas de México y de América Latina. Fue el estado con mayor número de personas en pobreza a nivel nacional, en contraste de 2012 a 2014, y enfrenta una situación crítica de seguridad pública, ser el estado del país con la mayor tasa de violencias con delitos de alto impacto por encima de la media nacional en 20 años. Y concentrar a 8 de los municipios más inseguros del país. Entre estas conductas criminales destacan los feminicidios y 11 de sus municipios presentan una alerta de violencia de género activa, declarada por la Secretaría de Gobernación desde el año 2015. Es increíble cómo un estado que tiene pinta de ser un atractivo punto turístico tenga que pasar por estos inconvenientes. El Estado de México tiene todo para que puedan salir adelante. Simplemente esta tarea requiere que todos sus habitantes cambien su forma de pensar, aunque probablemente se debe a lo mejor a la energía negativa que llega a abundar en el lugar, porque no es precisamente raro que ocurran estas atrocidades en ese estado, porque incluso ya ha sido espectadora de sucesos extraños y catástrofes, pero en el Estado de México casi no es afectado por catástrofes naturales, salvo terremotos, debido a su cercanía con la capital.
pero probablemente estos sucesos que han enfrentado a lo largo de la historia sea una de las causas por la que haya energía negativa que afecte tanto al lugar y que no sea apto para desarrollarse tanto en turismo como industrialmente hablando. Pues amigos, déjenme decirles que ahora el Estado de México se encuentra actualmente enfrentando uno de los peores cánceres que existen en el mundo, la inseguridad. Así es, en el Estado de México todos sus habitantes que salen todos los días a ganarse el pan de cada día son víctimas de la inseguridad, ya que la mayoría que viaja en el transporte público son partícipes del juego de la ruleta rusa de la inseguridad, ya que al subirse en el transporte público muchos son víctimas de pseudopasajeros que ya se preparan para cometer el asalto de cada día, incluso preparando la clásica frase, ya se la saben. Adoro cuando comparte su sabiduría con nosotros, maestro, y si es verdad solo una sencilla frase basta para poner a toda una multitud de rodillas porque se aprovechan de la debilidad del necesitado, algo que no debería pasar porque nosotros somos más que esos prófugos del ácido fólico. Y es que sin quererlo, el Estado de México se ha convertido en un campeón destacado de las Olimpiadas de la delincuencia. Y es que la inseguridad en el Estado de México siempre ha sido el talón de Aquiles de todo el gobierno mexiquense. Y aunado a los crecientes niveles de inseguridad en todo el país, ha dado como resultado un escenario nada favorable para la ciudadanía. El mismo tema ha servido para demostrar el pésimo desempeño de las autoridades responsables, además de un sistema de justicia ineficiente y en completa descomposición. Las ciudades o municipios con mayor porcentaje de personas mayores de edad que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, Zacatecas, Cancún, Quintana Roo, Ecatepec de Morelos en el Estado de México, Coatzacoalcos, Veracruz, Naucalpan de Juárez, allí mismo en el estado, y Tonalá, Jalisco, con 96.2, 88.7, 87.7, 86.9, 86.7 y 86.1% respectivamente. Ello significa que, de las 8 demarcaciones mexiquenses analizadas, 2 están en los primeros 6 de mayor percepción de inseguridad. Aunque también hay casos donde las cosas en el transporte público terminan muy bien, debido a que cada vez la sociedad mexiquense se está dando cuenta que ya el Estado tocó fondo. Tras la ausencia de las autoridades, finalmente decidieron aplicar justicia por propia mano, haciendo que esa energía negativa que rondaba en el Estado y en el día a día, finalmente fuera canalizada para que les haga estragos en los que hacen el mal y roban al prójimo. Ya que en algunos asaltos las cosas no terminan muy bien, porque se ponen a pensar que cuantos más pasajeros, más las cosas se pueden poner feas, ya que los propios pasajeros les han propinado golpizas, incluso llegando a asesinar a los propios asaltantes, ya sea a golpes o confiscándoles sus armas para usarlas en su contra. De hecho, uno de los casos más sonados fue el que ocurrió en agosto del año pasado, cuando un par de asaltantes quería hacer su asalto de cada día, pero al momento de subirse y decir la clásica frase que ya conocen, pero en este caso no se la sabían, debido a que la combi que les tocó venía puro hombre, y al momento de cometer el ilícito, el chofer empieza a acelerar, causando que el acompañante del delincuente no pudiera subir mientras el otro era golpeado por los pasajeros. Además de que imploraba por su vida, pero cuanto más imploraba, más duros eran los golpes que le estaban propinando, para finalmente tirarlo a la calle con la ropa toda destruida y todo malherido, casi de muerte. Ahora, para terminar, al Estado de México aún le falta muchísimo por aprender, porque a pesar de que en años anteriores fueron un destino turístico que tenía mucho que ofrecer, la acumulación de energía negativa y malas vibras han propiciado que se convierta en un estado, pues no quiero decirlo de manera ofensiva, pero pues que está enfermo, que necesita de una cura inmediata. Y la cura es muy fácil de aplicar, solo que requiere del apoyo de la ciudadanía, porque así procuran que esa energía negativa se convierta en positiva, simplemente poniéndose a trabajar duro en materia de seguridad, investigar qué es lo que falta en la ciudad, buscar el origen de que estos parásitos quieran apoderarse de lo ajeno, y quizá cambiemos la mentalidad de esas personas que siguen pensando en hacer el mal. Está bien, y quizá les demos un nuevo Estado de México a las nuevas generaciones. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Una bella cura para un estado enfermo. Un estado hermoso, una pristina cuna, una gran libertad nacional. Despertarme en tus tierras es lo mejor. Tus bellos paisajes, tu bella gente, es lo que te hace tan especial.
pero me entristece que te enfermes, me entristece que tu gente haya cambiado. Una energía negativa que acecha injustamente, una energía que cambió a su gente. Se roban entre ellos, se lastiman sin importar si hicieron mal, les quitan lo más precioso, porque su dignidad vale más que lo material. Una energía que puede ser canalizada, porque negativo y negativo da positivo, y si la gente supera sus miedos, podrán actuar y vencer al enemigo para un estado mejor. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.